Para este PBL se vieron los condicionamientos de señales con dos arreglos de circuito, los cuales contenían op-amps. Estos dos arreglos son el buffer y el amplificador diferencial. Bueno, un seguidor de voltaje, también conocido como buffer, es un circuito que tiene una ganancia de voltaje de 1. Un buffer tiene una salida igual a la entrada. Podría parecer que no hace nada a primera vista, sin embargo, la impedancia de entrada de un buffer es muy alta, casi infinita, mientras que la impedancia de salida es muy baja, solo unos pocos ohmios. Del otro lado tenemos el amplificador diferencial. Se trata de una configuración en donde la señal de las dos entradas se amplifica la diferencia de potencial entre ambas. En este PBL de acondicionamiento lo que buscamos, como ya se mencionó, es llevar nuestros rangos de voltaje tanto del RTD como del termistor a valores adecuados que sean de 0 a 5 volts en el rango de temperatura de menos 20 a 140 volts. Como sabemos en los PBLs pasados, nuestra función de transferencia nos dio que en el caso del RTD iba más o menos en un rango de 5 a 6.22 volts y en el termistor de 5 a 6.33 volts aproximadamente. Esto varía de acuerdo a la configuración elegida por nosotros. En este PBL lo que buscamos, como les mencioné, es calibrar estas funciones, estas gráficas, para que vayan en un rango adecuado. Este rango es debido a que queremos que nuestro instrumento trabaje con un ADC, un convertidor analógico a digital, ya que el ADC trabaja en este rango de voltaje y se quiere aprovechar al máximo. Para esto se darán uso de las op-amps con dos configuraciones diferentes. El primero, que sería un seguidor de voltaje, que ocupa la siguiente configuración, y el siguiente, que es un amplificador restador o diferencial. Primeramente, el seguidor de voltaje, igual, como sabemos, tiene una impedancia en la entrada infinita y en la salida una muy baja impedancia. Esto debido a que suponemos que en nuestra alimentación positiva se conectará al voltaje que entregue el RTD o el termistor, y lo que queremos es no desviar el voltaje de nuestros transductores. Entonces ocupamos el op-amp para tener una impedancia que no afecte la medición del voltaje y nos entregue el mismo voltaje. Para esto se ocupa el seguidor de voltaje. Y en cuanto al amplificador restador, lo que queremos es calibrar. Se ocupará para calibrar dentro del rango que buscamos, que es de 0 a 5. Pasamos al rango, pues, de 0 a 5 y cancelamos el offset, que sería la diferencia de voltaje. Primeramente, bueno, en el amplificador diferencial o restador, lo que tenemos es esta configuración, que este es un caso especial, se podría decir así, en donde cuando R3, bueno, más bien esta resistencia sea igual a esta resistencia y esta otra resistencia sea igual a otra resistencia, en esta vendría siendo nuestra retroalimentación negativa, podemos ocupar esta fórmula, en donde nuestra diferencia de voltajes va de acuerdo a V2 menos V1. Y en nuestro caso, lo que tendríamos B2 sería nuestra fuente de voltaje conectada a la alimentación positiva, que vendría siendo acá, y esta sería el voltaje que recibe del seguidor. Entonces aquí entraría el voltaje del RTD o el termistor respectivamente, y en nuestra retroalimentación negativa tenemos una fuente de 5 volts. Esto, si hacemos el cálculo, suponiendo que para el caso del RTD, en donde el voltaje es en 140 grados, es 6.22 como se vio, se hace la resta de 6.22 menos los 5 volts que serían de esta fuente, nos sale de 1.22. Eso se multiplica por la división de 4.098 sobre 1 kilo, que vendrían siendo, pues, los 4.098, y nos viene saliendo un voltaje 5. Entonces ahí ya tenemos el máximo voltaje dado y nuestra función de transferencia cambia. Ahora, como sabemos, por ejemplo, igual para el caso de los menos 20 grados, que es nuestra temperatura más baja y donde nos va a dar el voltaje mínimo, nos entrega 5 volts.
Entonces nuestra diferencia de voltajes en la resta sería 5 menos 5, que eso vendría siendo 0 y bueno, se multiplica y sigue dando 0. Entonces ahí pasamos a nuestro rango de 0 a 5 volts. Partiendo del circuito de readout que previamente se había realizado y habíamos capturado los datos que al final a los 140 grados dio un voltaje de 6.22 volts. Lo que se busca en esta etapa de acondicionamiento de señales es eliminar ese offset para sacar mayor provecho al convertidor ADC de 10 bits, que este funciona con un voltaje que va de 0 a 5 volts. Entonces, ya teniendo el circuito de readout ya calibrado, no queremos que al meterle una carga se descalibre. Entonces, tenemos que empezar por desacoplar. Entonces, al desacoplar, suponiendo que en este diagrama se muestra el circuito de readout, necesitamos el analog buffer, que lo que hace es un seguidor de voltaje y desacopla el voltaje de salida para poder conectarle otra cosa sin que se vea afectado. Su funcionamiento consiste en que tiene una impedancia infinita en esta parte de la entrada y está 100% retroalimentado, y al final de esta puntita la impedancia es muy baja. Entonces ahora sí ya podemos conectarle lo que necesitamos conectarle para toda la etapa de acondicionamiento. Después de para corregir el offset de la señal se necesita un op-amp diferencial, que lo que hace es comparar el voltaje 1 con el voltaje 2. Y suponiendo que tenemos la misma resistencia en IN y en RF de las dos terminales, podemos asumiendo que tenemos eso igual, podemos utilizar esta fórmula. Lo cual aquí, como se muestra, es la diferencia de voltajes. Por eso es un diferencial, un op-amp diferencial. Ya en la práctica, aquí en el multisim, justo aquí, no puedo hacer zoom. Bueno, empezamos a manipular esta parte del TL081, que aquí, como se muestra, aquí empieza el voltaje del readout, luego aquí se muestra el analog buffer y este es el op-amp diferencial. Entonces aquí se tiene la entrada del analog buffer y, como había dicho, las dos resistencias de IN tienen que ser igual, del mismo valor, 1 kilo ohm, y acá también del mismo valor, 4.098, que era la ganancia que se tenía del voltaje del readout. Entonces, también para esto se necesita un voltaje de calibración, que en este caso va a ser de 5 volts. Y con esto aseguramos el voltaje máximo que va a marcar cuando se tiene la temperatura máxima de funcionamiento. Entonces, este es básicamente cómo funciona toda esta etapa de acondicionamiento. Entonces, aquí al jugar con este voltaje y basándonos en esta fórmula es como podemos corregir el offset. Los resultados ya al haber hecho las configuraciones, habiendo puesto los datos como lo explicaron ya mis compañeros anteriormente en este video, explicando la práctica, ya pasamos a la parte de obtener los resultados a partir de la simulación y obtener los datos ya de Excel, para ver precisamente cómo es el comportamiento y si realmente estamos consiguiendo pues la parte de si en realidad fue una... Bueno, sí, con el op-amp sí conseguimos esa rectificación para el comportamiento, y también si ya tenemos un rango de valores que va de 0 a 5 volts, como es lo que deseamos, respectivamente en el termistor y en el RTD. Teniendo esto, ya tenemos, nos vamos a esta última parte. Ya tenemos los datos que nos arrojó el multisim y vamos precisamente a un valor de menos 20 a 140 de temperatura, como lo podemos observar, y vemos ya que tenemos un comportamiento muy acercado a lo que es lo lineal, porque tenemos aquí su línea de tendencia lineal y vemos que los valores están
muy cerca y dentro de esta línea de tendencia. De igual manera, cabe mencionar que nada más tenemos un pequeño error, ya que va de menos 0.001, es un rango de error pequeño, y de igual manera llega hasta los 5.009. Esto significa que en realidad tenemos un nivel de confianza al respecto de la práctica, de lo que se logró, muy acertado, ya que sí estamos obteniendo lo que esperábamos, que vaya de 0 a 5 volts. De igual manera, para la parte del RTD, tenemos que igual vamos desde menos 20 hasta 140 y obtuvimos esta serie de puntos, temperatura y voltaje obviamente, y bueno, en este caso está representado en notación científica, pero vemos que vamos de un valor de 0, 0 igual un poco abajo, 0.000016, bueno, es un 1.6 exponencial a la menos 9, que igual nos da un rango de error muy pequeño, y llegamos hasta 5.01, lo cual nos da igual un nivel de confianza muy aproximado, y en este caso igual la línea de tendencia se acerca mucho a los valores reales experimentales que tuvimos en este PBL, concluyendo que si obtuvimos lo que queríamos en los resultados, que si obtuvimos el rango y el comportamiento deseado.